Epigmenio Ibarra se lo fue a decir directamente a la cara en el programa de Ciro Gómez Leiva. Dijo que esto del atentado a Ciro no es más que algo político para desprestigiar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, incluso para cancelarle sus informes presidenciales por las mañanas. Y todo para sacar raja política. Te voy a contar todo aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Comenzamos. Epigmenio Ibarra se lo fue a decir directamente a la cara en el programa de Ciro Gómez Leiva. Dijo que esto del atentado a Ciro no es más que algo político para desprestigiar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, incluso para cancelarle sus informes presidenciales por las mañanas. Quieren acallar al presidente y sacar raja política. Y hasta la ONU interviene en favor de Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga. Y piden que cesen los ataques contra otros periodistas. Para pedir a un alto comisionado de que se acabe ya la violencia contra los periodistas. ¿Desde cuándo ha existido la violencia contra los periodistas? ¿A cuántos periodistas de verdad que van y dicen la verdad contra el crimen organizado o salen a hacer un trabajo de campo o revelan toda la turbiedad que hay en estos periodistas de televisiones y todos estos periodistas vendidos a la oposición? Y como se les acabó el chayote, cuando hay reales periodistas que sacan sus verdades, no les gusta. Y curiosamente los han mandado a callar. Gobiernos pasados se sabe muy bien que gustan de hacer esas cosas, de mandar a callar periodistas. Eso del atentado a Ciro, ni quien les crea, o que les crea su abuela, porque la verdad es que no fue más que un circo para poner en contra, para acallar a Andrés Manuel López Obrador, para hacer quedar mal la presidencia, supuestamente diciendo o haciendo ver que los periodistas están sufriendo violencia. Pero ¿qué periodistas están sentaditos ahí y que nada más reciben su buena billetiza por altos mandos de gobierno de la oposición? O bien, cuando hay verdaderos periodistas de campo que salen a decir la verdad, los mandan a callar y de ahí no dicen nada. Ahí sí no recurren a la ONU o a altos comisionados de la ONU para que de verdad a los periodistas que en algún momento ejecutaron en el pasado, en los tiempos del PRIAN, ahí sí casualmente todos esos periodistas, todos esos asesinatos quedaron impunes y nadie decía nada, ni Joaquín López Dóriga, ni este fulano de Ciro Gómez Leiva. Epigmenio Ibarra se fue directo al programa de Grupo Fórmula y en su cara le restregó. Epigmenio Ibarra acusó que la prensa conservadora se lanzó contra AMLO y lo culpó por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Y por añadidura exigen el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente. Así se los fue a decir Epigmenio Ibarra en sus meras caras. Y es que el presidente también lo dijo en sus informes de la mañana. Dijo que esto del atentado a Ciro Gómez Leiva podría ser nada más que una de las mañas que tiene la oposición para hacerlo quedar mal. Y ya sale Epigmenio Ibarra a decir que lo único que quieren es pues silenciarlo. Imagínense recurrir a un alto comisionado de la ONU para hacer quedar mal a la gestión presidencial y a la seguridad en México, haciendo ver a México como que no hay seguridad para los periodistas, no hay libre expresión. Ya lo dijo Epigmenio Ibarra y ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Él ha sido partícipe y él mismo ha dicho que hay libertad de expresión. Y él mismo ha confrontado a los periodistas que les llaman chayoteros vendidos, que recibían altas comisiones de la oposición para que se hablara bien de la delincuencia, del crimen organizado, no se hablara nada y se hablara bien de los políticos, estos que ya sabemos cómo se las gastaban. Y bueno, ahora que se les acabó todo eso, ya no hayan cómo tratar de silenciar al presidente y culparlo diciendo que los periodistas viven una ola de violencia. Esa ola de violencia ya se venía viendo desde hace años.
Hace añísimos que se viene viendo la ola de violencia contra periodistas, contra verdaderos periodistas de campo que salían a decir la verdad, a investigar. ¿Y qué pasaba? Que los mandaban a callar y nadie decía nada, ni tampoco altos comisionados de la ONU agarraban y decían nada. Qué curioso, ¿no? Así lo dijo Epigmenio Ibarra en su cara en Radio Fórmula. Con esto del atentado a Ciro Gómez no quieren hacer la oposición más que lanzarse contra el presidente y acallarlo. Cuando el presidente mismo ha dicho que él respeta la vida, que él está en contra de hacer este tipo de cosas que en gobiernos pasados seguramente que gustaban de hacer, de callar a verdaderos periodistas de campo, ¿sí? Eso era lo que pasaba antes en gobiernos pasados, pero que el gobierno actual sí está por la vida. Y todavía sale Ciro Gómez Leiva a decir y a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a decir, ay, primero dice que está conmigo y después me da un escupitajo. Supuestamente que le da un escupitajo porque Andrés Manuel López Obrador pues no es ningún tonto nuestro presidente. Se da cuenta que esto es obra de la oposición, que todo fue un teatro montado. ¿Para qué? Para acallarlo, como bien lo dijo Epigmenio Ibarra, y se lo fue a decir a Ciro Gómez Leiva en su cara y de frente. ¿Por qué quieren silenciar al presidente? Nos dijo Epigmenio Ibarra, ahí se lo decía enfrente en Grupo Fórmula al mismo Ciro. Pues lo quieren silenciar porque quieren hacer que todo el país oiga otra vez una sola voz. La voz de la corrupción, la voz de la conveniencia, la voz que solo alaba y esconde el crimen organizado y alaba la corrupción. Esa es la voz que quieren volver a poner siempre y callar al presidente de que ya no dé sus informes todas las mañanas. Lo dijo Epigmenio Ibarra en el Radio Fórmula. Hay una campaña para silenciar al presidente. Dice la ONU, fíjense, hasta recurrieron a la ONU. Dice, si las autoridades mexicanas no garantizan seguridad, fomentan violencia contra periodistas. En el contexto del atentado a tiros contra Ciro Gómez Leiva y de las declaraciones revictimizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, Volker Turk, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que las autoridades deben proteger a los periodistas, no atacarlos. ¿Qué quieren dar a entender aquí? ¿Acaso piensan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está atacando o tuvo que ver en el atentado contra este señor Ciro Gómez Leiva, cuando el presidente fue claro en decir que ellos no son represores, que ellos respetan la vida humana, que ellos no cometen crímenes atroces como cometió seguramente gobiernos pasados, que callaban a periodistas a diestra y siniestra y nadie decía nada y nadie intervenía, ni siquiera la ONU? Después de que el jueves pasado Gómez Leiva fue agredido a balazos por un grupo de personas mientras transitaba en una camioneta blindada por la Ciudad de México y de las declaraciones de López Obrador, fíjense, en el que ya sugiere que se trató de un autoatentado, porque claro que fue un autoatentado para perjudicar a su gobierno, claro que sí. Thor emitió un tuit desde la cuenta de su oficina para fijar una postura ante lo que ocurre en México con los periodistas. En la primera parte de su mensaje, Thor comentó: los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades, en clara referencia a los mensajes que envía el presidente mexicano diariamente desde sus conferencias de prensa y que también mandan gobernantes mexicanos de varios niveles. Frente a ello, el funcionario de la ONU exhortó al gobierno mexicano a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los comunicadores, ya que de lo contrario no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios. ¿Hasta dónde llegaron de querer culpar al gobierno de López Obrador del atentado contra los periodistas? Esto no es nuevo, esto ya lleva años ocurriendo y verdaderos periodistas de campo que querían informarnos acerca del crimen organizado, de la colusión que tenía el crimen organizado con los mismos jefes de gobierno y jefes de seguridad, incluso con el gobierno, eran acallados, eran abatidos y eran mandados a callar por el mismo gobierno pasado. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno opresor, es un gobierno que respeta la vida.
Volker Turk urgió al gobierno de López Obrador a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación en un escenario que según ha convertido a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo. Pero esto no es de ahorita, esto es ya de hace años. Fueron las declaraciones del abogado de origen austriaco Stork, comisionado de la ONU, refiriéndose al gobierno de México, culpándolo. Empezaron a poner, en un primer momento el mandatario López Obrador se solidarizó con el periodista, pero 2 días después consideró que los hechos pudieron ser parte de una confabulación, y estamos de acuerdo con ello, para dañar la imagen de su gobierno, y descalificó el trabajo de Gómez Leiva al considerar que forma parte de un grupo de periodistas de élite cuya misión es proteger los intereses de grupos. Este martes López Obrador continuó con su hipótesis de que la finalidad del atentado era contra su gobierno e insistió en descartar que el ataque al periodista haya sido por su labor, pues los periodistas de alto nivel tienen menos riesgos y se convierten en blancos para desestabilizar porque son famosos. Y dentro de esto que quieren acallar al presidente AMLO, pues ahí salió Lili Téllez, esta mujer, tuiteando: el presidente es responsable del atentado contra Ciro Gómez Leiva, porque lo señaló desde el poder como enemigo público. AMLO y Morena son los beneficiarios directos del atentado porque es un ataque a la libertad de expresión, base de la democracia. Les cayó como anillo al dedo. Qué sinvergüenzada de esta mujer, que todo el mundo sabe que también anda mal de sus facultades mentales y que, bueno, sabemos que es derechista y de la oposición y siempre ha estado contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahorita se las gasta de decir que los periodistas, esto es obra de Morena, es obra de Andrés Manuel López Obrador. Claro que no. Ya los periodistas, los verdaderos periodistas de campo que decían la verdad fueron acallados y nadie decía nada. Para variar, Roberto Madrazo le responde a esta mujer, Lili Téllez: como dijo Ciro, la transformación llegará el día que México viva en paz. Mientras tanto, estamos viviendo bajo un gobierno que protege a los criminales, la 4T. Eso es lo que está diciendo Roberto Madrazo, que dice que están protegiendo a los criminales. Pero bueno, esto ya tiene tiempo. Esto es algo que va avanzando en el país como una escoria. Y no se viene atacando. Se silenciaba a los verdaderos periodistas. No es nuevo esto, de verdad. De verdad, ojalá que si fuera nuevo, bueno, es que están matando a los verdaderos periodistas, pero no. Esto lleva sucediendo hace años y nadie protestaba, nadie decía nada, todos calladitos, sobre todo en esas televisoras que eran bien pagadas, y pues se les ve obviamente el ardor porque ya no reciben el chayotito que recibían antes y porque quieren a toda fuerza, pues, poner en mal el gobierno de AMLO. Así las cosas con estos dos sujetos, Roberto Madrazo y Lili Téllez. Pero ya los desenmascaró Epigmenio Ibarra. Solo quieren acallar al presidente, quieren hacerle quedar mal en su gobierno, hasta internacionalmente, en donde vemos que este austriaco está diciendo y aconsejando al gobierno de México que ya haga algo en contra de la violencia de los periodistas, pero esto de la violencia de los verdaderos periodistas de campo no es de ahorita, es de años que los gobiernos, el PRIAN, el gobierno pasado, acallaba periodistas a diestra y siniestra y a nadie le importó, a nadie le importaba. Y Ciro Gómez Leiva, que tiene hasta privilegios, anda en camioneta blindada, como ¿por qué andaría con camioneta blindada? Ni siquiera es un periodista que diga las cosas tal cual o vaya e investigue realmente las cosas turbias que ocurren en el país. Pero ahí andan, así son los privilegios de esos chayoteros. Ya conocemos cómo se las gastan, pero Epigmenio Ibarra los desenmascara y todo el pueblo de México sabemos la verdad. Bueno, quería que te enteraras de esto que están haciendo en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Quieren acallarlo, recurrieron hasta a la ONU. Ahí está los twitters de Thor, pero también ahí está Epigmenio Ibarra diciendo las verdades en la cara del mismo Ciro Gómez Leiva. Quería que te enteraras aquí en Chelita Te Lo Cuenta. Nos vemos en un próximo video.